Hola chicos, vamos a seguir con el ensayo. Vamos a la pregunta 41. Dice, una empresa está estudiando los efectos de cambiar su forma de producción a una nueva. Con ambas formas de producción, el costo por unidad de producir X unidades se modela a través de una función cuadrática. En el siguiente gráfico se representa el costo de producción por unidad de ambas formas de producción. Entonces, la forma de producción antigua es la línea punteada y la forma de producción nueva es la línea continua. Tenemos acá marcado 100 cantidad de producir. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera al comparar ambas formas de producción? Siempre es más conveniente cambiar a la forma de producción nueva. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Si nos fijamos acá, la forma de producción nueva en este intervalo, desde este punto hasta ese punto, la gráfica está más arriba que la gráfica punteada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para esa cantidad de productos, para ese rango, el costo de producción es mayor, porque el costo de producción va a ser el eje Y. Por lo tanto, si está más arriba, en el eje Y, vale más producir, cuesta más. Por lo tanto, ahí no conviene el nuevo modelo, conviene el antiguo modelo porque para esa misma cantidad de productos necesito menos dinero. Entonces, para este intervalo, desde ese punto a ese punto, pasa lo mismo. La gráfica continua está por sobre la gráfica discontinua. Por lo tanto, necesitamos más dinero para producir la misma cantidad de productos. ¿Dónde va a ser conveniente el nuevo modelo? Justo acá. En ese intervalo, el nuevo modelo conviene porque la gráfica está debajo de la gráfica discontinua. Por lo tanto, para esa cantidad de productos necesitamos menos costo, necesitamos menos dinero para producir. Por lo tanto, eso es falso. No siempre. En algunos intervalos sí y en otros no. El costo de producir cero productos es igual en ambas formas de producción. Cuando yo tengo cero productos, estoy justo en el eje vertical. Entonces, por ejemplo, en el modelo antiguo, ese va a ser el costo de producir cero productos y en el modelo nuevo, este va a ser el costo de producir cero productos. Entonces, es más caro producir cero productos con el nuevo modelo y van a tener precios diferentes, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es correcto. Cuando se producen más de 100 unidades, la forma de producción antigua genera un menor costo por unidad. Entonces, acá están las 100 unidades. Tenemos que ver desde acá en adelante. Entonces podemos ver que la forma antigua, la gráfica discontinua, luego de las 100 unidades, está por debajo de la gráfica continua del nuevo modelo. Por lo tanto, acá generar la misma cantidad de productos es más barato. Ya estamos ahorrando dinero en comparación con el nuevo modelo. Por lo tanto, esa sí es correcta. Dice, se producen más de 100 unidades y la forma de producción antigua genera un menor costo por unidad. Conviene utilizar el modelo antiguo en ese caso. Entonces, esa es la correcta. La última dice, el menor costo por unidad posible de la forma de producción antigua es menor que el menor costo por unidad posible de la forma de producción nueva. Entonces, ¿cuál es el menor costo de unidad posible? Va a ser justo donde cambia la concavidad de la parábola, que eso se le llama vértice, ¿ya? Entonces, ese punto de ahí me están diciendo que es menor que este punto de acá. Y eso es incorrecto, ¿ya? Si yo hago un poco de zoom acá para que lo vean mejor, el mínimo del modelo antiguo es más alto que el mínimo del modelo nuevo, ¿ya? Y por eso la última alternativa es falsa. Ya, la pregunta 42 dice, la altura que alcanza el salto de un tipo de grillo puede representarse por medio de la siguiente parábola. Nos dan una parábola que va desde 0 a 2 segundos y que va de 0 a 40 centímetros de altura, donde el eje X es el tiempo y el eje Y es la altura, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir del gráfico? En 0,75 segundos, que aproximadamente vendría siendo por acá, ya entre 0 y 5 y 1, justo en la mitad debería estar 0,75. ¿Qué altura aproximadamente tengo? Si trazo una línea puntada vertical para poder encontrar la altura, estaría aproximadamente por ahí, que es una altura cercana a los 40 centímetros, ¿ya? El grillo está a 30 centímetros de altura, incorrecto, ¿ya? 30 centímetros de altura, si pueden notarlo, está como justo como por acá, como por ahí, que está antes de los 0,75 y en realidad no es algo que yo pueda deducir del gráfico
porque los gráficos de la prueba yo no debería tomarlos a escala, ¿ya? Entonces, hay ciertos puntos en los cuales yo estoy seguro de algunos valores, como por ejemplo, a un segundo, yo sé que sí o sí tengo 40. ¿Pero por qué? Porque es evidente que puedo leer el gráfico de esa manera, pero yo no debería estar estimando cuántos valen puntos en los cuales no estoy seguro, ¿ya? Entonces no debería deducir cosas de las que no aparecen gráficamente, ¿ya? Entonces eso va a ser incorrecto. En un segundo, el grillo alcanza su mayor altura. Eso es correcto. Si se fijan, la altura, acá el grillo está en el suelo, cero alturas, salta, llega a su punto máximo y acá empieza a descender de nuevo, llegando de nuevo al suelo, ¿ya? Entonces su punto máximo va a ser justo acá, que va a ser a un segundo y 40 centímetros de altura. Eso es correcto. Eso sí se puede deducir del gráfico. Solo a los 1,5 segundos, el grillo alcanza una altura de 30 centímetros. Entonces, lo que sucede en una parábola es que la mayoría de los valores en Y se encuentran dos veces, ¿ya? Eso pasa porque la parábola es simétrica. Entonces, ¿dónde encuentro yo 30 centímetros de altura? En ese punto de ahí y en este punto de acá. Entonces, aproximadamente cercano a los 0,5 segundos y cercanos a los 1,5 segundos, ¿ya? No exactamente, pero cercano a esos tiempos, ¿ya? Y dos veces, no solamente una vez, por lo tanto es incorrecto. A los 3 segundos el grillo está bajo la Tierra. Entonces, si nosotros tomáramos este modelo matemático y no tomáramos el contexto del ejercicio, podríamos decir que a lo mejor a los 3 segundos está acá, pero no me están dando la información necesaria para concluir eso, porque no me muestran qué pasa en el gráfico luego de los 2 segundos. La única información que yo tengo está entre 0 y 2 segundos. No puedo deducir algo que no me están mostrando. Entonces, eso también está incorrecto. Acá la respuesta correcta era la B. Una empresa necesita realizar un logo compuesto por una letra N y una letra X, con 50 metros lineales de acero. Las dimensiones de las letras se presentan a continuación. Tenemos letra N, acá se forma un ángulo de 90. Cada vez que ponen ese cuadradito acá, que lo voy a marcar, es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Este de acá. Por lo tanto, se forma un triángulo rectángulo, lo mismo que sucede acá. ¿Cuántos logos se puede construir con las medidas anteriores? Entonces, para poder saber cuánto acero necesito, necesito saber cuánto vale todo ese acero vertical, este acero diagonal, este acero vertical de nuevo, y estos dos diagonales, ¿ya? Entonces, si yo sé cuánto acero es eso, puedo calcular cuánto acero necesito por letra y cuánto acero necesito por logo y sacar un cálculo, ¿cierto? Entonces, lo interesante que pasa acá es que este triángulo que voy a marcar con rosado es un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo tiene dos lados que se llaman catetos, en este caso 3 y 4, ¿ya? Tiene el ángulo de 90 grados y el lado opuesto a este ángulo de 90 grados se llama hipotenusa, que normalmente se le da la letra C, ¿ya? Entonces, la hipotenusa, ¿cómo se calcula? Con el teorema de Pitágoras. Teo de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice que la suma de los catetos al cuadrado, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo resuelvo esto para este ejercicio, me va a quedar que c cuadrado va a ser igual a 25. Yo saco raíz acá y me va a quedar que c es igual a 5. Esa es la hipotenusa, ¿ya? 5. Entonces, este ejercicio es muy fácil de resolver o muy rápido de resolver si es que yo conozco algo que se llaman tríos pitagóricos. Tríos pitagóricos. Entonces, los tríos pitagóricos son números que siempre cumplen el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, 3, 4, 5. Los múltiplos de 3, 4, 5 van a cumplir el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, 6, 8 y 10, ¿ya? Porque esos son es 3, 4, 5 multiplicado por 2. 9, 12 y 15. Ya todos los múltiplos de 3, 4, 5, si los multiplico por 2, por 3, por 4, por 5, van a ser tríos pitagóricos. Hay más tríos pitagóricos. Si no me equivoco, eh, 7, 8 y 15, si no me equivoco. 5, 7 y 12. Ya no estoy muy seguro de esto, hace harto que no utilizo tríos pitagóricos,
pero lo pueden buscar sobre los tríos pitagóricos, y el trío pitagórico más conocido en matemática es 3 4 5. Entonces, si sabemos esto, ¿cuánto vale este lado de acá? Tenemos de nuevo un triángulo rectángulo, donde este es el ángulo de 90, por lo tanto, este está obligado a ser la hipotenusa, siempre va a ser el lado opuesto al ángulo de 90. Los catetos de nuevo son 3 y 4, por lo tanto, ese valor de ahí está obligado a ser 5, ¿ya? Entonces, es muy fácil de resolver, no es necesario hacer el teorema de Pitágoras si es que yo conozco el trío pitagórico, ¿ya? Entonces, aquí llegamos. Ese diagonal vale 5, el lado vale 4, este lado tiene que valer 4 porque como es una n, tiene que ser simétrico, ¿cierto? Este diagonal vale 5 y la otra diagonal también vale 5 porque tiene que ser simétrica. Entonces, ambas diagonales que forman la x valen 5. Para formar una letra n, yo necesito 4 de acero más 5 más 4, ¿cierto? Y para formar una letra X necesito dos diagonales que son 2 veces 5. Entonces, esto me va a dar 4 más 4 son 8, más 5 son 13, 5 más 5 son 10. Por lo tanto, para formar un solo logo, yo necesito 13 más 10, que son 23, ¿ya? Eso es para formar un solo logo. Volvamos al enunciado que nos decían. Tenemos 50 metros lineales de acero. ¿Cuántos logos podemos formar? Entonces, 50 dividido en 23. Creo que era 23, ¿cierto? Sí, 23. Entonces, esto va a ser dos veces. 23 por 2 son 46, sobran 4. Y después me va a dar un desierto decimal, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Puedo formar dos logos. Voy a gastar 46 metros lineales de acero. Y me van a sobrar 4 metros lineales con los que no voy a utilizar, ¿cierto? Entonces la respuesta ahí es C, dos logos. Una fábrica hace sillas de escritorio de distinto tamaño, las cuales se pueden reclinar hasta un ángulo de 135 grados. Entonces ese ángulo de inclinación sería 135 grados, tal como se representa en la figura adjunta. Para cualquier tamaño de silla, ¿cuál de las siguientes fórmulas permite determinar la distancia entre A y B? O sea, esta distancia que está acá, que voy a poner en verde, esa distancia. De manera que el respaldo quede perpendicular al asiento. Ya este es el asiento. ¿Qué significa perpendicular? Significa que forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la silla quedaría aproximadamente así. Este sería el asiento y el respaldo quedaría justo vertical y formaría 90 grados con el asiento. ¿Ya? Entonces, veamos qué letra utilizan A o B. Entonces, este sería A, este sería O y ese sería B. Por lo tanto, si yo quiero encontrar esta distancia, la distancia AB, lo que se va a formar es un triángulo rectángulo de nuevo. Tengo un ángulo de 90 grados porque el respaldo es perfectamente vertical y OB es perfectamente horizontal y me dicen que tienen que ser perpendicular, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia AB va a ser la hipotenusa, lo mismo que estábamos haciendo antes. Entonces, ¿cómo calculamos la hipotenusa? La hipotenusa al cuadrado, la distancia B al cuadrada, va a ser un cateto, que va a ser AO, la distancia que hay entre el punto A al punto O, el segmento, al cuadrado, más el segmento B, todo eso al cuadrado. Si yo quiero despejar la distancia, lo único que hago es sacar raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces me va a quedar que la raíz cuadrada de AO al cuadrado más OB al cuadrado. Y eso lo podemos encontrar en la alternativa B. Raíz de AO al cuadrado más BO al cuadrado. De nuevo, un poco de Pitágoras. Pitágoras y triángulo rectángulo. En una tienda tienen distintos tamaños de cajas de regalo de forma cúbica, la que tiene en la cara superior una cinta pegada en su diagonal, de vértice a vértice. Algunas de estas cajas se representan en la figura adjunta. Tenemos diferentes cajas, diferentes tamaños, pero todas son cúbicas y todas tienen una diagonal en la cara superior, de vértice a vértice. Si la altura de cada caja se representa por h centímetros, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar el largo en centímetros de la cinta a usar en cada caja? Entonces, la altura, por ejemplo, acá, si yo tomo la caja más grande, esta va a ser la altura, ¿ya? Esa de ahí
va a ser h, ¿ya? Entonces, como esto es una caja, tiene forma cúbica, si eso es h, esto de acá también es h, ¿ya? Y eso de ahí atrás también es h. Entonces, ¿qué triángulo se me va a formar? Se me va a formar este de acá, donde eso es h. Esto se ve un poco distorsionado porque está como en perspectiva, pero como esto es cúbico, este ángulo de ahí tiene que ser sí o sí 90 grados. Ya recordemos que un cubo, la tapa del cubo es básicamente un cuadrado, ¿ya? Entonces lo que yo tengo acá es un cuadrado de tapa. Esta es la diagonal que yo quiero, ¿ya? Esta es la diagonal que yo quiero ahí. Por lo tanto, tengo h de base, h de altura y un ángulo de 90 grados que de nuevo no se nota mucho, pero es que el dibujo em, está en perspectiva para darle un poco de dimensión 3D, pero ahí tienen que haber 90 grados, ¿ya? Por el hecho de ser cúbico. Entonces, ¿cómo calculo esa diagonal? De nuevo, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras siempre se puede utilizar siempre y cuando estemos trabajando con un triángulo rectángulo. Y los triángulos rectángulos tienen que sí o sí tener un ángulo recto o de 90 grados, que es ese ángulo de ahí. Entonces la diagonal al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿ya? En este caso h cuadrado más h cuadrado. Y eso me va a dar 2h cuadrado, y si yo saco raíz, me va a quedar raíz de 2h cuadrado, ¿ya? Acá, si se saben un poco las propiedades de las raíces, me va a quedar h raíz de 2, ¿ya? H raíz de 2. Entonces eso va a ser el, el largo de la cinta que está acá arriba, ¿ya? Siempre va a ser h raíz de 2, entonces va a depender de la altura, ¿ya? Si tenemos un cubo más pequeño, esa diagonal va a ser más pequeña. De altura más pequeña, la diagonal tiene que ser más pequeña. Si tiene una circunferencia P de radio 3 centímetros, entonces acá tenemos una circunferencia P, y el radio, que es el punto desde el centro hasta uno de sus puntos exteriores, va a ser el radio, esos son 3 centímetros. Si el área de una circunferencia Q es un cuarto de la circunferencia P, o sea, es más pequeña, ¿ya? Es así. Y acá tenemos un cierto radio, y le voy a poner R'. No sabemos cuánto vale, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es que su área es la cuarta parte de P. Entonces calculemos cuánto vale el área de P. El área de P, em, el área de una circunferencia es pi r cuadrado, pi r cuadrado. Por lo tanto, el área de P va a ser pi por 3 al cuadrado, que eso son 9, ¿ya? 9. Y me dicen que el área de Q es la cuarta parte de esto. Por lo tanto, el área de Q tiene que ser 9 pi sobre 4, ¿ya? Y eso tiene que ser igual a pi por r' al cuadrado, ¿ya? Que es el radio de Q. Entonces, si yo acá despejo, acá me faltó. Es pi r cuadrado sobre 2. No es pi r cuadrado sobre 2. Es solamente pi r cuadrado. Disculpe. Pi r se divide en dos cuando son triángulos, no cuando son circunferencias, ¿ya? Entonces, acá yo tengo 9 pi sobre 4, porque es la cuarta parte, y eso es igual a pi r cuadrado, r' cuadrado. Entonces, puedo simplificar estos pi, y me va a quedar que r' al cuadrado es igual a 9 cuartos, y si yo saco raíz acá, me va a quedar que r' es igual a la raíz de 9 cuartos, que son 3 medios. 3 medios. Entonces, ¿cuál es el radio de Q? Me estaban pidiendo R'. Esa era la pregunta del ejercicio. Serían 3 medios, ¿ya? De nuevo, el área de la circunferencia se calcula como pi r cuadrado, ¿ya? Yo me había confundido. El área de un triángulo se calcula como área basal, o sea, base por altura, disculpen, base por altura sobre 2. Entonces, esa se divide en 2, pero esta no es necesario dividirla en 2. Entonces calculamos el área de P obteniendo 9 pi. Eso se divide en 4 para obtener 9 pi sobre 4, que es el área de Q, y después hacemos una ecuación. Igualamos a pi r' al cuadrado y despejamos r', que nos dio 3 medios.
Una profesora dejó como tarea hacer un vaso milimetrado de capacidad máxima 600 centímetros cúbicos, sellando cualquier tubo con forma cilíndrica en su parte inferior, no importando la medida del radio como se muestra en la siguiente figura. Entonces quiere decir que no importa qué tan grueso sea esto, como qué tan ancho sea, lo importante es formar un cilindro, ¿ya? Si la profesora dijo que consiguiera en pi aproximado a 3 y Axel realizará el trabajo con un tubo de forma cilíndrica de 4 centímetros de radio, ¿cuánto debe medir la altura del vaso milimetrado de Axel? Entonces, si nosotros tenemos, digamos que el vaso precipitado de Axel, dice que su radio son de 4 centímetros. Ya ese el radio va a ser desde el centro hasta el borde. Recuerden que las tapas de un cilindro son circunferencias, ¿ya? Se ven desde otra perspectiva, pero es como si vemos una tapa desde arriba, se ve así, ¿ya? Si es que la vemos desde arriba. Entonces eso va a ser 4 el radio. El volumen de un cilindro se calcula como área basal por altura, ¿ya? Altura siempre se le pone h, esa va a ser la altura. El área basal se refiere al área de la base, ¿ya? Y la base es una circunferencia. Por lo tanto, el área basal va a ser pi r cuadrado. Entonces, pi r cuadrado por la altura. Dicen que el volumen sí o sí tiene que ser 600 centímetros cúbicos. Y eso va a ser igual a pi, que en este caso lo consideran como 3, por el radio al cuadrado, que sé que vale 4, 4 al cuadrado, por la altura. ¿Ya? Entonces me queda solamente una ecuación de primer grado. 600 sobre este 3 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Me va a quedar de esta manera. El 4 al cuadrado lo voy a resolver y me va a quedar 16h. 600 sobre 3 es 200. Eso va a ser igual a 16 por h. Ahora, puedo pasar dividiendo este 16. Y me queda que la altura va a ser 200 sobre 16. Y eso se puede simplificar. Eso es lo mismo que 100 sobre 8. Es lo mismo que 50 sobre 4, y eso es lo mismo que 25 sobre 2. Ya todas estas fracciones de acá son fracciones equivalentes. Lo único que estoy haciendo es dividir numerador y denominador por 2. Esto de acá es irreductible, ¿ya? Irreductible. ¿Qué significa eso? Que ya no se puede seguir simplificando porque el 25 y el 2 no tienen divisores en común, ¿ya? El 2 es un número primo. 25 dividido en 2 es 12,5 y en el contexto del ejercicio estamos trabajando con centímetros, por lo tanto 12,5 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿cuánto debe medir la altura del vaso milimetrado de Axel? 12,5 centímetros. Dice, en la siguiente figura se presentan las medidas en metro de las aristas de un edificio con forma de paralelepípedo recto. Un paralelepípedo es básicamente como una caja de cereal, ya es una forma volumétrica. Cualquier caja de cereal que se va a parecer a esto es un paralelepípedo. Dice, en términos de X, ya todos los lados están en términos de X, sin considerar subterráneos ni balcones. ¿Cuál es el área del edificio considerando solo las superficies laterales, o sea, las que están a los lados, que van a ser 4, ¿cierto? Son 4 caras, las dos que podemos ver en el dibujo y las dos que están detrás, que no podemos ver. Y el techo, que va a ser esto que está acá arriba, ¿cierto? En metros cuadrados. Entonces me preguntan el área total. Cuando yo calculo área, estoy calculando superficie, ¿cierto? Entonces necesito esa superficie verde que está ahí, ¿ya? Esa va a ser la superficie de una cara lateral. Tenemos 4 en total. ¿Cómo calculo esa superficie? Largo por ancho, ¿ya? En el área siempre va a ser largo por ancho. Entonces el largo, en este caso, serían 2 cubo por x, que es el valor que me están dando acá al ladito. Por el ancho, que va a ser lo que está acá arriba, que tiene que ser 2x, ¿cierto? Por 2x. Eso de ahí me va a dar 2 al cubo son 8. Me va a quedar 8x por 2x. Esos son 16x cuadrado. ¿Ya? Entonces, el área lateral de una sola cara es de 16x cuadrado. Por lo tanto, el área total de las 4 caras laterales, esas dos que vemos y las dos que están atrás, son 16x cuadrado por 4. ¿Ya? Y esos son 64x cuadrado.
Entonces, ¿qué me falta? Me dice acá que considere las superficies laterales y el techo. Me falta el área del techo. Área techo. Entonces, en el techo lo que yo tengo es un cuadrado donde el largo y el ancho vale 2x. Por lo tanto, va a ser 2x por 2x. Y eso son 4x cuadrado. Por lo tanto, el área total son 64x cuadrado más 4x cuadrado. Y eso son 68x cuadrado. Alternativa C. Considera los vectores en el plano cartesiano f1, f2, f3 y f4, con diferentes valores. Si f1 más f2 más f3 más f4 es 6,5, ¿cuál es el valor de a y b respectivamente? Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar estos vectores, ¿ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar f1 con f2 con F4 y voy a ver cuánto obtengo. Ya me falta F3, claramente, pero F3 tiene incógnitas, por lo tanto, por ahora no lo voy a sumar. ¿Cómo hago esto? Bueno, solamente voy a escribir acá los vectores, 2, menos 1 más menos 3,2 más 4,3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sumamos vectores? Bien sencillo, vamos a sumar las componentes X con las componentes X y las componentes Y con las componentes Y. Entonces me queda un vector donde tengo que sumar 2 con menos 3 con 4, ¿ya? 2 más menos 3 es menos 1. Menos 1 más 4, eso va a ser 3, ¿cierto? Pongo acá la coma y ahora voy a sumar las verticales. Menos 1 con 2 es 1 positivo y 1 positivo más 3 es 4. Ya, entonces esa suma me va a dar 3,4. Menos 1 más 4 son 3, ¿cierto? Entonces, si yo sumo tres vectores, f1 más f2 más f4, llego al punto 3,4, ¿ya? Entonces me va a quedar esta ecuación. El vector f2 más el punto 3,4, que son los otros tres vectores, me tiene que dar el punto 6,5, ¿ya? Por lo tanto, puedo hacerlo de varias maneras. Podría despejar el vector f2 pasando este vector restando. El vector 3,4 pasaría restando. Me quedaría que F2 es igual a 6,5 menos 3,4. Entonces, acá lo único que tengo que hacer es restar las componentes X, 6 menos 3. ¿Por qué restar? Porque ahora estoy restando, ¿cierto? Por esa operación de ahí. Coma, 5 menos 4. Y eso sería igual a 3,1. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el vector F2. Donde F2 el primer valor vale A y el segundo valor vale B. Entonces, ¿cuánto vale A y B respectivamente? 3 y 1. 3 y 1. En la siguiente figura adjunta se presentan los puntos A 1,1, B 4,2, C 5,-1 y los vectores U, V y W. ¿Cuál de las siguientes condiciones permite asegurar que el triángulo ABC es rectángulo? Todo triángulo rectángulo debe cumplir lo siguiente. Debe tener un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto tiene que ser sí o sí la hipotenusa, que es el lado mayor. Y los otros dos lados tienen que cumplir el teorema de Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. ¿Ya? Entonces eso es un triángulo rectángulo. Lo que sucede también en un triángulo rectángulo es que si yo quiero calcular el área de este triángulo, yo puedo calcularlo como la multiplicación de los catetos A por B y dividirlo en 2. ¿Ya? Eso también es una propiedad. Que el vector W es la suma de los vectores U y V. Eso no me indica nada. Me indica de que el triángulo es un triángulo, pero no que sea en sí rectángulo, ¿ya? Que el perímetro del triángulo ABC es igual a raíz de 20 más 2 raíz de 10. Entonces, de nuevo, no hay propiedades con el perímetro, hay propiedades con el área, con el teorema de Pitágoras y poder confirmar que si existe un ángulo recto o no, ¿ya? Que los módulos de los vectores U y V son iguales. Eso me indicaría que el tamaño del vector U es igual al tamaño del vector V, por lo tanto el triángulo sería isósceles, tendría dos lados iguales.
pero no necesariamente tienen que ser rectángulos. Ya hay triángulos isósceles que no son rectángulos. Que el área del triángulo ABC es igual a A por B, AB por BC sobre 2. Entonces, si se fijan, esta es la misma estructura que yo tengo acá. Si eso es verdad, me estarían diciendo que AB es un cateto, eso es un cateto, BC es otro cateto, y AC es la hipotenusa. Por lo tanto, ese ángulo de ahí tiene que sí o sí ser 90 grados. Entonces, eso de ahí es correcto. Esa es la alternativa correcta, la alternativa D.